Juan 14:6 es uno de los versículos más poderosos y significativos en el Nuevo Testamento. En este versículo, Jesús hace una declaración trascendental sobre su identidad y su papel en la salvación. La afirmación, "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida", encapsula tres aspectos fundamentales de la fe cristiana. Está indicando que Él es el único medio por el cual los seres humanos pueden llegar a Dios. En el contexto de la época, los caminos eran vitales para el comercio, la comunicación y la conexión entre las ciudades. De manera similar, Jesús se presenta como el único camino que conduce a una relación correcta con Dios. Esto significa que, fuera de Jesús, no hay otro camino válido para alcanzar la reconciliación con el Padre. Su sacrificio en la cruz abrió este camino, haciendo posible que la humanidad, a pesar de su pecado, pueda acercarse a Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Jesús afirma ser la vida. Esto se refiere tanto a la vida abundante aquí en la tierra como a la vida eterna en el más allá. Jesús es la fuente de toda vida, y sin Él no hay vida verdadera. Su resurrección de entre los muertos demuestra su poder sobre la muerte y su capacidad para otorgar vida eterna a todos los que creen en Él. Esta vida no es solo una existencia física, sino una vida espiritual plena, caracterizada por una relación íntima y continua con Dios. La declaración completa, "Nadie viene al Padre sino por mí", refuerza la exclusividad de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Este versículo descarta cualquier otra vía de salvación que no sea a través de Jesús. En un mundo pluralista que a menudo aboga por múltiples caminos hacia Dios, este versículo sostiene que solo a través de Jesús se puede alcanzar el perdón de los pecados y la comunión eterna con el Padre. Jesús se describe como la verdad. En un mundo lleno de engaños, medias verdades y confusión, Jesús se erige como la personificación de la verdad absoluta. Esto implica que todas las enseñanzas, promesas y declaraciones de Jesús son completamente fiables y ciertas. A lo largo de su ministerio, Jesús reveló la verdad acerca de Dios, el pecado, la redención y la vida eterna. Su vida misma es un testimonio de esta verdad, ya que vivió sin pecado, cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Al seguir a Jesús, los creyentes están siguiendo la verdad en su forma más pura. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12 es un versículo que subraya la exclusividad de Jesús como el único medio de salvación para la humanidad. En este pasaje, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, está hablando ante el Sanedrín después de haber sanado a un hombre cojo. Su declaración es contundente y clara. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La afirmación de que en ningún otro hay salvación establece de manera categórica que fuera de Jesús no existe posibilidad de ser salvo. Esta exclusividad desafía la idea de que todos los caminos llevan a Dios, o que diversas religiones pueden ofrecer salvación. Pedro enfatiza que la salvación es un regalo único y específico que solo se encuentra en Jesús. Este mensaje no es una opinión personal de Pedro, sino una verdad revelada por Dios y confirmada por la resurrección de Jesús. El término salvación en este contexto se refiere a la liberación del pecado y sus consecuencias, que son la separación de Dios y la condenación eterna. La humanidad, debido a su naturaleza pecaminosa, está en un estado de perdición y necesita desesperadamente ser redimida. Jesús, mediante su muerte y resurrección, proporciona el único medio por el cual los seres humanos pueden reconciliarse con Dios y recibir la vida eterna. Esta salvación no puede ser obtenida a través de obras humanas, rituales religiosos o méritos propios, sino únicamente por la fe en Jesús. La segunda parte del versículo, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, subraya la importancia y el poder del nombre de Jesús. En la cultura bíblica,
El nombre de una persona representaba su carácter y autoridad. El nombre de Jesús significa Yahvé es salvación y encapsula su misión y propósito divino. Este nombre ha sido dado a la humanidad como el único medio de salvación, lo que implica que Dios ha designado a Jesús específicamente para este papel redentor. Esta declaración también resalta la universalidad del ofrecimiento de salvación a todos los hombres bajo el cielo, es decir, a toda la humanidad. No hay distinción de raza, cultura o condición social que limite el alcance de la salvación ofrecida por Jesús. Todos están invitados a recibir este regalo, pero solo a través de su nombre pueden ser verdaderamente salvos. Esta universalidad del mensaje de salvación en Cristo refuerza la responsabilidad de los creyentes de proclamar el Evangelio a todas las naciones. En un contexto histórico, esta declaración de Pedro fue revolucionaria y desafiante para los líderes religiosos judíos de su tiempo, quienes no aceptaban a Jesús como el Mesías y Salvador. La insistencia de Pedro en que solo a través de Jesús se puede obtener salvación, confrontaba directamente con las creencias y prácticas religiosas establecidas. Esta proclamación de exclusividad sigue siendo una verdad central en la fe cristiana, que distingue el cristianismo de otras religiones y filosofías. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 contiene una de las declaraciones más emblemáticas de Jesús sobre su identidad y misión. En este versículo, Jesús se presenta como la luz del mundo, una metáfora rica y poderosa que revela múltiples aspectos de su naturaleza divina y su papel en la salvación de la humanidad. La afirmación, yo soy la luz del mundo, no solo identifica a Jesús como una fuente de iluminación física, sino que también lo posiciona como la fuente de verdad, conocimiento y vida espiritual. En la Biblia, la luz a menudo simboliza la pureza, la verdad y la presencia de Dios. En contraste, las tinieblas representan el pecado, la ignorancia y la separación de Dios. Al declarar que Él es la luz del mundo, Jesús está proclamando que Él es la solución al problema del pecado y la oscuridad espiritual que plaga a la humanidad. La luz, en un sentido físico, es esencial para la vida. Sin luz, no hay crecimiento, no hay dirección, no hay vida. De manera similar, sin Jesús, no hay crecimiento espiritual, no hay dirección moral, no hay vida eterna. Él es esencial para nuestra existencia espiritual, proporcionando la guía y la claridad que necesitamos para navegar en un mundo lleno de confusión y pecado. Jesús continúa diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta promesa ofrece una esperanza transformadora. Seguir a Jesús implica una relación continua y dinámica con Él, caracterizada por la obediencia y la confianza. Aquellos que siguen a Jesús son liberados de las tinieblas del pecado y la ignorancia. No caminarán más en la oscuridad, porque la luz de Jesús ilumina su camino, dándoles dirección y propósito. La luz de la vida que Jesús ofrece es más que simplemente iluminación. Es una vida llena de significado, propósito y esperanza. Es una vida que se extiende más allá de las limitaciones de nuestro tiempo en la tierra y se adentra en la eternidad. Esta luz es la vida eterna que Jesús proporciona a todos los que creen en Él. Es una vida que comienza en el momento de la salvación y continúa para siempre en la presencia de Dios. En el contexto histórico, Jesús hizo esta declaración durante la fiesta de los tabernáculos, una celebración judía que incluía ceremonias de iluminación en el templo. Estas ceremonias conmemoraban cómo Dios había guiado a los israelitas en el desierto con una columna de fuego. Al proclamarse la luz del mundo, Jesús está diciendo que Él es el cumplimiento de esa guía divina. No solo ilumina el camino físico, sino que también guía espiritualmente a su pueblo hacia la verdad y la vida eterna. Esta declaración también tiene profundas implicaciones para la misión de los creyentes. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a reflejar su luz en el mundo. Esto significa vivir de manera que nuestras acciones y palabras dirijan a otros hacia la verdad de Jesús. En un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad del pecado y la desesperanza, los cristianos son llamados a ser portadores de la luz, mostrando el amor,
la gracia y la verdad de Jesús a todos los que encuentran. Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. En Juan 19, Jesús utiliza la metáfora de una puerta para describir su papel en la salvación y el cuidado espiritual de sus seguidores. Cuando dice, yo soy la puerta, está indicando que Él es el único acceso a la salvación y a la vida plena en Dios. Esta declaración es parte de un discurso más amplio donde Jesús se presenta como el buen pastor, alguien que cuida y protege a sus ovejas. La imagen de la puerta es poderosa y multifacética. Una puerta sirve como entrada y salida, controlando el acceso y proporcionando seguridad. En el contexto de la salvación, Jesús se presenta como la única puerta que lleva a la vida eterna y a la comunión con Dios. No hay otra entrada, solo a través de Jesús se puede obtener la salvación. Esto subraya la exclusividad de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Su sacrificio en la cruz y su resurrección abrieron esta puerta, proporcionando un camino claro y seguro hacia la reconciliación con Dios. Cuando Jesús dice, el que por mí entrare será salvo, está ofreciendo una promesa de seguridad y protección eterna. Entrar por Jesús implica fe en su obra redentora y una decisión consciente de seguirlo. Esta salvación no es solo un escape del juicio y la condenación, sino una entrada a una vida nueva y abundante. La seguridad que Jesús ofrece no es temporal ni condicional. Es una garantía eterna basada en su poder y fidelidad. La afirmación, entrará y saldrá y hallará pastos, amplía la metáfora de la puerta para incluir el concepto de libertad y provisión. En el contexto de un pastor y sus ovejas, entrar y salir libremente significa vivir en un estado de seguridad y confianza, sabiendo que el pastor está vigilante y protector. Hallar pastos representa la provisión y el sustento que Jesús ofrece. Los pastos verdes simbolizan alimento, descanso y satisfacción. Jesús no solo ofrece salvación, sino también una vida llena de bendiciones y cuidados divinos. Esta declaración también tiene implicaciones profundas para la vida diaria del creyente. Vivir bajo la protección de Jesús como la puerta significa experimentar una paz y seguridad que el mundo no puede ofrecer. Significa tener acceso constante a la presencia de Dios, pudiendo entrar y salir en libertad sin temor. Esta libertad no es una licencia para pecar, sino una invitación a vivir en la plenitud de la gracia y el amor de Dios, confiando en que Él proveerá todo lo necesario para nuestra vida espiritual y física. Además, la imagen de hallar pastos invita a reflexionar sobre la provisión continua de Dios en nuestras vidas. Así como un pastor cuida de sus ovejas, guiándolas a lugares de alimento y descanso, Jesús cuida de sus seguidores, proveyendo no solo lo necesario para la supervivencia, sino también para una vida abundante. Esta provisión incluye paz en medio de la tormenta, gozo en tiempos de tristeza y fortaleza en momentos de debilidad. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la promesa de Jesús como la puerta ofrece una esperanza segura y un refugio constante. La invitación a entrar por Él y encontrar salvación y pastos verdes es una oferta de vida plena y eterna. La puerta no es solo un punto de acceso, sino también una protección continua y una fuente de provisión constante. Primera a los Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera a los Timoteo 2:5 es un versículo que destaca la singularidad y la exclusividad de Jesucristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Esta declaración tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas, ofreciendo una comprensión clara del papel esencial de Jesús en el plan de redención de Dios. El versículo comienza afirmando que hay un solo Dios, estableciendo la base monoteísta de la fe cristiana. Este principio subraya la unicidad y la soberanía de Dios, quien es el creador y sustentador de todo lo que existe. Reconocer a un solo Dios implica un rechazo de cualquier forma de politeísmo o idolatría, reafirmando la centralidad de Dios en la vida y la fe de los creyentes. A continuación, el versículo afirma que hay
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La idea de un mediador es fundamental en muchas religiones y sistemas de creencias, donde se reconoce la necesidad de una figura que pueda interceder o actuar como puente entre la divinidad y la humanidad. En el cristianismo, esta figura es exclusivamente Jesucristo. La necesidad de un mediador surge de la separación entre Dios y los seres humanos debido al pecado. El pecado crea una barrera que impide una relación directa y sin obstáculos con Dios. Jesús, al ser tanto completamente divino como completamente humano, está en una posición única para actuar como mediador. Su divinidad le permite representar perfectamente a Dios, mientras que su humanidad le permite representar perfectamente a los seres humanos. Como mediador, Jesús reconcilia a ambas partes, restaurando la relación que se había roto debido al pecado. Su vida sin pecado, su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa son los actos centrales que permiten esta reconciliación. El título Jesucristo hombre subraya la humanidad de Jesús, recordando a los creyentes que Él compartió plenamente la experiencia humana. Jesús enfrentó tentaciones, sufrió y murió, pero sin pecado. Su humanidad le permite identificarse con nuestras debilidades y necesidades, lo que hace de Él un mediador compasivo y comprensivo. Esta identificación plena con la humanidad asegura a los creyentes que Jesús entiende nuestras luchas y puede interceder eficazmente ante Dios en nuestro favor. La exclusividad de Jesús como mediador también implica que no hay otro camino para alcanzar la reconciliación con Dios. Ningún otro profeta, sacerdote o figura religiosa puede cumplir este papel. La declaración en primera a los Timoteo 2:5 es un rechazo de cualquier intento de encontrar mediación o salvación fuera de Jesucristo. Este es un llamado a la fe exclusiva en Él y en su obra redentora. Además, el papel de Jesús como mediador no es solo para la reconciliación inicial con Dios, sino que también es continuo. Él intercede constantemente por los creyentes, presentando nuestras oraciones y necesidades ante el Padre. Esta mediación continua asegura a los cristianos de la presencia y el apoyo constante de Jesús en su vida diaria. En términos prácticos, este versículo tiene un profundo impacto en la vida del creyente. Reconocer a Jesús como el único mediador implica una dependencia total en Él para la salvación y la vida espiritual. También motiva a los cristianos a compartir este mensaje con otros, sabiendo que solo a través de Jesús pueden encontrar reconciliación y paz con Dios. Juan 11:25-26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:25-26 es uno de los pasajes más conmovedores y profundos del Nuevo Testamento. En este versículo, Jesús habla con Marta, la hermana de Lázaro, quien acababa de morir. Marta expresa su dolor y su esperanza en que Jesús podría haber evitado la muerte de su hermano, y es en este contexto que Jesús hace esta poderosa declaración sobre su identidad y su poder. Cuando Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida», está revelando algo esencial sobre su naturaleza divina y su misión en la tierra. No solo tiene el poder de resucitar a los muertos, sino que Él mismo es la fuente de toda vida y resurrección. Esta declaración no es solo acerca de un evento futuro, sino una realidad presente. Jesús no solo promete la resurrección en un tiempo futuro, sino que se presenta a sí mismo como la encarnación de esa promesa. Su presencia y poder transforman la muerte y ofrecen vida eterna a quienes creen en Él. La frase, «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», subraya la fe como el medio para acceder a esta vida y resurrección. La fe en Jesús no es simplemente una creencia intelectual, sino una confianza profunda y activa en su poder y en su persona. Esta fe trasciende la muerte física. Jesús está asegurando que aquellos que ponen su fe en Él tienen una vida que va más allá de la muerte física. Esta vida eterna es una realidad presente y futura para los creyentes. Cuando Jesús afirma, «Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente», está ofreciendo una esperanza que desafía el miedo y el poder de la muerte. Vivir en Jesús y creer en Él garantiza una existencia que no puede ser destruida por la muerte.
La muerte física puede llegar, pero no tiene la última palabra. La vida que Jesús da es eterna y no puede ser interrumpida por la muerte. Esta es una promesa de seguridad y esperanza inquebrantable para todos los creyentes. La pregunta final de Jesús, ¿crees esto?, es una invitación personal y directa. No es suficiente simplemente escuchar estas palabras. Jesús llama a una respuesta personal de fe. Marta en el relato responde afirmativamente, declarando su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Esta respuesta es un modelo para todos los creyentes, mostrando que la fe en Jesús, como la resurrección y la vida, es esencial para experimentar la plenitud de su promesa. En el contexto del milagro de la resurrección de Lázaro, estas palabras de Jesús adquieren una dimensión aún más poderosa. Jesús no solo hace una declaración teológica abstracta, Él demuestra su poder sobre la muerte al devolver la vida a Lázaro. Este milagro es una señal tangible del poder de Jesús y una anticipación de su propia resurrección. La resurrección de Lázaro no solo consuela a Marta y a María, sino que también fortalece la fe de los discípulos y de todos los que presencian el milagro. La promesa de Jesús como la resurrección y la vida también tiene profundas implicaciones para la vida diaria de los creyentes. Vivir con la esperanza de la resurrección transforma la manera en que enfrentamos el sufrimiento, la pérdida y la muerte. Saber que la muerte no es el final, sino un paso hacia una vida eterna con Jesús, ofrece un consuelo y una esperanza que ninguna otra cosa puede proporcionar. Esta esperanza también motiva a los creyentes a vivir vidas de fe, amor y obediencia, sabiendo que su destino eterno está asegurado en Cristo. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4 es un versículo que destaca la esperanza y la promesa de la futura manifestación de Cristo y la glorificación de los creyentes. En este pasaje, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, animándolos a fijar su atención en las cosas celestiales y a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo. La frase, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, indica que Cristo es la fuente y sustancia de la vida de los creyentes. Cristo no es solo un líder espiritual o un ejemplo moral. Él es la esencia misma de la vida nueva que los creyentes poseen. Esta vida no es meramente biológica, sino una vida espiritual que está unida a la resurrección y la eternidad. La vida en Cristo implica una transformación completa de la existencia, donde la vida del creyente está enraizada y centrada en Cristo. La expresión se manifieste se refiere a la futura revelación de Cristo en su gloria. En el presente, Cristo está oculto a la vista física, y su reino no es completamente visible en el mundo. Sin embargo, los cristianos esperan con anticipación el día en que Cristo regrese y se revele plenamente. Esta manifestación futura de Cristo será un evento glorioso y visible para todo el mundo, y marcará el cumplimiento de las promesas divinas. La segunda parte del versículo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, promete que los creyentes compartirán en la gloria de Cristo cuando Él sea revelado. Esta glorificación futura de los creyentes es un tema recurrente en las cartas de Pablo. La vida cristiana en el presente puede estar marcada por sufrimientos, persecuciones y dificultades, pero hay una certeza de que estos sufrimientos son temporales y serán reemplazados por una gloria eterna. Esta promesa de ser manifestados con Cristo en gloria tiene profundas implicaciones para la vida diaria de los creyentes. Primero, proporciona una esperanza inquebrantable. Saber que hay una futura glorificación que espera a los creyentes permite enfrentar las pruebas y tribulaciones con un sentido de propósito y perseverancia. La esperanza de la gloria futura motiva a los cristianos a mantenerse firmes en su fe y a vivir vidas santas, sabiendo que sus esfuerzos no son en vano. Segundo, esta promesa redefine la identidad del creyente. Los cristianos no son definidos por sus circunstancias temporales, sino por su relación con Cristo. La vida verdadera de un creyente está escondida con Cristo en Dios, y esta vida será plenamente revelada cuando Cristo regrese. Esta identidad en Cristo proporciona una base sólida para la autoestima y el valor propio, fundamentada en la relación con el Salvador y no en logros humanos. Tercero,
La promesa de ser manifestados en gloria con Cristo promueve una perspectiva eterna. Los creyentes son llamados a mirar más allá de las preocupaciones y las tentaciones del mundo presente y a vivir con una visión de la eternidad. Esta perspectiva eterna afecta cómo se toman decisiones, cómo se valora el tiempo y cómo se invierten los recursos. Vivir con la eternidad en mente lleva a priorizar las cosas de Dios y a buscar su reino y su justicia. Esta promesa fomenta una vida de comunión y unidad entre los creyentes. Saber que todos los cristianos compartirán en la gloria futura de Cristo refuerza el sentido de comunidad y la importancia de amarse y apoyarse mutuamente. La certeza de la futura manifestación de Cristo y la glorificación compartida es un motivo para la unidad y la colaboración en el cuerpo de Cristo. Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20 es un pasaje profundo que explora el acceso directo a Dios que los creyentes tienen gracias al sacrificio de Jesucristo. Este acceso es una de las verdades más transformadoras del Nuevo Testamento, ya que cambia radicalmente la relación del creyente con Dios y con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. El versículo comienza con: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, lo cual indica una nueva realidad para los creyentes. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo, también conocido como el Santo de los Santos, era la parte más sagrada del tabernáculo y luego del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar, y solo una vez al año en el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Este acceso restringido simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. La frase "por la sangre de Jesucristo" explica cómo se ha logrado esta libertad de acceso. El sacrificio de Jesús en la cruz es el medio por el cual los creyentes pueden acercarse a Dios con confianza. Su sangre derramada fue el sacrificio perfecto que cumplió y superó los sacrificios del Antiguo Testamento. A través de su muerte, Jesús expió completamente los pecados de la humanidad, eliminando la barrera que separaba a los seres humanos de Dios. Esta obra redentora permite que los creyentes se acerquen a Dios sin temor y con plena confianza en la eficacia del sacrificio de Cristo. La expresión "por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo", esto es, de su carne, añade una dimensión adicional a esta comprensión. En el templo, un grueso velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Jesús murió, este velo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que su muerte abrió un camino directo hacia la presencia de Dios. El autor de Hebreos conecta este rasgamiento del velo con la carne de Jesús, indicando que su cuerpo sacrificado es el medio por el cual este nuevo acceso ha sido abierto. El camino es descrito como nuevo y vivo. Es nuevo porque representa una nueva forma de relacionarse con Dios, en contraste con el antiguo sistema de sacrificios. Es vivo porque no es simplemente una ceremonia o un ritual. Es una relación viva y dinámica con Dios a través de Jesucristo. Esta nueva forma de acceso es permanente y eficaz, basada en la obra de Jesús que continúa intercediendo por los creyentes en el cielo. Esta nueva realidad de acceso directo a Dios tiene profundas implicaciones para la vida de los creyentes. Primero, ofrece una base sólida para la confianza y la seguridad. Los creyentes pueden acercarse a Dios sin miedo, sabiendo que son aceptados y amados debido al sacrificio de Jesús. Esta confianza transforma la oración y la adoración, permitiendo a los cristianos acercarse a Dios con sinceridad y libertad. Segundo, este acceso directo promueve una vida de santidad y compromiso. Saber que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento nos motiva a vivir de una manera que honre a Jesús y refleje su sacrificio. La libertad de entrar en la presencia de Dios también nos llama a vivir en pureza, reconociendo el alto costo de nuestra redención. Tercero, esta realidad fomenta una comunidad de fe que se apoya mutuamente en la búsqueda de Dios. Los creyentes, como hermanos y hermanas en Cristo,
Comparten este acceso y están llamados a animarse y exhortarse unos a otros a acercarse a Dios con un corazón sincero y una fe plena. La iglesia se convierte en un lugar de encuentro con Dios, donde la presencia de Jesús se experimenta de manera colectiva y transformadora. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18 es un versículo que encapsula la unidad y el acceso a Dios que todos los creyentes tienen a través de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje se encuentra en el contexto de una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en la que enfatiza la reconciliación entre judíos y gentiles y su unión en Cristo. El versículo comienza con «porque por medio de él», refiriéndose a Jesucristo. Jesús es el mediador por excelencia, cuya vida, muerte y resurrección han abierto el camino para que todos, independientemente de su origen étnico o cultural, puedan acercarse a Dios. Esta frase resalta que es únicamente a través de Cristo que se tiene acceso a Dios. No hay otro camino o mediador que pueda proporcionar este acceso. La obra de Jesús en la cruz ha eliminado la barrera del pecado y ha reconciliado a la humanidad con Dios. La siguiente parte del versículo, los unos y los otros, indica a judíos y gentiles. En el contexto del primer siglo, estas dos comunidades estaban profundamente divididas por leyes, costumbres y prejuicios. Sin embargo, en Cristo, esas divisiones han sido abolidas. Pablo enfatiza que tanto judíos como gentiles ahora tienen igual acceso a Dios. Esta igualdad es una característica fundamental del Evangelio, que proclama la inclusión y la unidad en el cuerpo de Cristo. La frase «tenemos entrada» subraya que esta capacidad de acercarse a Dios no es limitada ni exclusiva, sino un privilegio abierto a todos los creyentes. La palabra entrada implica un acceso libre y continuo a la presencia de Dios, similar a cómo los ciudadanos podrían tener acceso libre a su hogar o a un lugar seguro. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Ahora, debido a Jesús, todos los creyentes tienen acceso directo a la presencia de Dios, en cualquier momento. Por un mismo espíritu, destaca el papel del Espíritu Santo en este acceso. El Espíritu Santo no solo nos guía y nos fortalece, sino que también es el agente que nos conecta directamente con el Padre. A través del Espíritu, somos adoptados como hijos de Dios, y esta adopción nos da el derecho y la capacidad de acercarnos a Dios con confianza y seguridad. El Espíritu Santo habita en cada creyente, uniendo a todos en un solo cuerpo y facilitando nuestra comunión con Dios. Finalmente, al Padre, resalta la relación íntima y personal que los creyentes tienen con Dios. No se trata simplemente de una deidad distante o de una figura autoritaria, sino de un Padre amoroso que nos recibe y nos escucha. Esta relación paternal es una de las características más distintivas del cristianismo, donde los creyentes pueden dirigirse a Dios como Abba, Padre, expresando una cercanía y una confianza profundas. El acceso a Dios, por medio de Él, por un mismo espíritu al Padre, tiene implicaciones prácticas profundas para la vida del creyente. Primero, ofrece una base de seguridad y confianza en la relación con Dios. Los creyentes pueden acercarse a Dios en oración y adoración, sabiendo que son bienvenidos y escuchados. Segundo, promueve la unidad entre los creyentes. La igualdad de acceso a Dios elimina cualquier fundamento para divisiones basadas en raza, cultura o estatus social. En Cristo, todos somos uno, y esta unidad debe reflejarse en la vida de la Iglesia. Tercero, motiva a los creyentes a vivir vidas guiadas por el Espíritu. El mismo Espíritu que nos da acceso a Dios también nos guía, nos enseña y nos empodera para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta vida en el Espíritu es una vida de santidad, amor y servicio. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4 es un versículo que encapsula la esencia de quién es Jesús y su impacto fundamental en la humanidad. Este pasaje, parte del prólogo del Evangelio de Juan, establece la identidad divina de Jesús y su rol central en la creación y redención. En él estaba la vida, sugiere que Jesús es la fuente y el sustento de toda vida.
no es solo un portador de vida, sino la vida misma. Esta declaración se conecta con el principio de la creación en Génesis, donde Dios es el creador de todas las cosas. Jesús, como el Verbo, o Logos, estaba presente en la creación y es la fuerza a través de la cual toda vida fue creada. Esta vida no es meramente biológica, sino incluye la vida espiritual y eterna. Jesús es la fuente de vida en todos los aspectos: física, espiritual y eterna. La siguiente parte del versículo, "y la vida era la luz de los hombres", añade una dimensión adicional a esta verdad. La vida que Jesús ofrece no solo sustenta, sino que también ilumina. La luz es un símbolo poderoso en las Escrituras, representando la verdad, la pureza, la santidad y la revelación divina. En un mundo lleno de oscuridad debido al pecado y la ignorancia, la luz de Jesús revela la verdad y guía a las personas hacia la comprensión y la redención. La vida en Jesús no es solo existencia, es una vida iluminada por la verdad y el conocimiento de Dios. La luz de los hombres implica que esta revelación y vida no están limitadas a un grupo selecto, sino que están disponibles para toda la humanidad. Jesús vino para ser la luz del mundo, ofreciendo dirección, esperanza y redención a todos los que están en la oscuridad. Esta luz expone el pecado, ilumina el camino de la justicia y guía a las personas hacia una relación correcta con Dios. En la luz de Jesús, los hombres pueden ver y comprender la realidad de Dios, su amor y su plan de salvación. Este versículo también resalta la interconexión entre vida y luz en el ministerio de Jesús. La vida que Él da es una vida transformada por la luz. Cuando una persona recibe la vida de Jesús, su existencia es iluminada y transformada. Esta luz no solo expone la oscuridad, sino que también guía y da propósito. La vida en Jesús es una vida iluminada por la verdad, libre de las sombras del pecado y la desesperación. En un nivel práctico, esta verdad tiene profundas implicaciones para los creyentes. Primero, nos recuerda que nuestra vida espiritual y eterna se encuentra en Jesús. No podemos encontrar vida verdadera fuera de Él. Nuestra existencia está anclada en su persona y obra, y dependemos completamente de Él para nuestra vida espiritual. Segundo, como portadores de la luz de Jesús, estamos llamados a reflejar esa luz en el mundo. Vivir en la luz significa vivir de manera que nuestra vida testifique la verdad y el amor de Jesús. Somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, guiando a otros hacia la vida que se encuentra en Cristo. Tercero, este versículo nos invita a una vida de transformación continua. La luz de Jesús no solo nos salva, sino que también nos transforma. Al vivir en su luz, somos continuamente renovados y conformados a su imagen. Esta transformación afecta todas las áreas de nuestra vida, llevándonos a vivir de acuerdo con la verdad y la justicia de Dios. Finalmente, la luz de Jesús ofrece esperanza. En un mundo lleno de oscuridad y desesperación, la luz de Cristo nos da esperanza y dirección. Sabemos que, en Él, tenemos vida, y esa vida es una luz que nunca se apaga. Esta esperanza nos sostiene y nos da el coraje para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y fe. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12 es un versículo que ofrece una declaración clara y directa sobre la relación entre Jesús y la vida eterna. Este pasaje, escrito por el apóstol Juan, subraya la exclusividad de Jesús como la fuente de vida y la condición esencial para tener vida eterna. La primera parte del versículo, el que tiene al Hijo, tiene la vida, establece que la posesión de la vida eterna está intrínsecamente ligada a la relación con Jesús, el Hijo de Dios. Tener al Hijo implica una aceptación y una fe personal en Jesucristo como el Salvador y Señor. No es simplemente conocer acerca de Jesús o reconocer su existencia histórica, sino una aceptación profunda y transformadora que resulta en una relación íntima y continua con Él. Esta relación es el canal a través del cual la vida eterna fluye hacia el creyente. Jesús mismo afirmó ser el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, lo que subraya que la vida verdadera y eterna solo se encuentra en Él. La vida que se menciona aquí no es solo vida física o temporal,
sino vida espiritual y eterna. Esta vida es una calidad de existencia que trasciende las limitaciones del tiempo y la mortalidad. Es una vida en comunión con Dios, caracterizada por paz, gozo y santidad. Es una vida que comienza en el momento de la salvación y continúa para siempre en la presencia de Dios. Esta vida eterna es un don de gracia, recibido a través de la fe en Jesús y no por obras o méritos humanos. La segunda parte del versículo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, es igualmente clara y contundente. Aquí se presenta una dicotomía absoluta. Tener a Jesús es tener vida, no tener a Jesús es no tener vida. Esta afirmación excluye cualquier otro camino hacia la vida eterna. Sin una relación con Jesús, la persona permanece en la muerte espiritual, separada de Dios. Esta separación no es solo una condición presente, sino que también tiene implicaciones eternas. La ausencia de vida en Jesús resulta en una existencia fuera de la presencia y bendición de Dios, tanto ahora como en la eternidad. Esta declaración también desafía cualquier noción de pluralismo religioso que sugiera que todas las religiones o caminos espirituales llevan a Dios. Según este versículo, solo a través de Jesucristo se puede obtener la vida eterna. Esto subraya la importancia de la evangelización y el testimonio cristiano. Los creyentes son llamados a compartir el mensaje de Jesús con otros, sabiendo que en Él se encuentra la única esperanza de vida eterna. En términos prácticos, este versículo tiene varias implicaciones importantes para los creyentes. Ofrece una seguridad y una certeza sobre su salvación. Saber que tener a Jesús es tener vida eterna proporciona una base sólida para la fe y una esperanza inquebrantable. Esta certeza permite a los creyentes vivir con confianza, sabiendo que su destino eterno está asegurado en Cristo. Este versículo motiva a los creyentes a profundizar su relación con Jesús. La vida eterna no es solo un destino futuro, sino una realidad presente que se experimenta a través de una comunión continua con el Hijo de Dios. Los creyentes son llamados a crecer en su conocimiento y amor por Jesús, buscando una relación más profunda y significativa con Él cada día. Este versículo desafía a los creyentes a vivir vidas que reflejen la vida de Cristo en ellos. Tener al Hijo y tener vida implica vivir de manera que su luz y su amor se manifiesten en nuestras acciones, palabras y decisiones. Los creyentes son llamados a ser testimonios vivientes de la vida transformadora de Jesús, mostrando al mundo la esperanza y la verdad del Evangelio. Finalmente, este versículo llama a los creyentes a una urgencia en su misión de compartir el Evangelio. Saber que aquellos que no tienen al Hijo no tienen vida, impulsa a los cristianos a llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. La vida eterna en Jesús es un don tan precioso y vital que no puede ser guardado solo para uno mismo, sino que debe ser compartido con todos aquellos que aún no han oído o recibido este regalo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos y amados de la Biblia, encapsulando el núcleo del Evangelio cristiano. Este pasaje revela el profundo amor de Dios por la humanidad y el plan divino para la salvación a través de Jesucristo. Cada frase del versículo contiene una rica profundidad teológica y espiritual. Porque de tal manera amó Dios al mundo, comienza con una declaración poderosa sobre la magnitud y el alcance del amor de Dios. Este amor no es selectivo ni exclusivo, se extiende a todo el mundo, abarcando a cada persona sin distinción. El amor de Dios es activo y sacrificial, no meramente un sentimiento o una emoción. Es un amor que se demuestra a través de acciones concretas y significativas. La palabra tal enfatiza la intensidad y la grandeza de este amor. Un amor que va más allá de lo que podemos comprender completamente. Que ha dado a su Hijo unigénito, subraya la naturaleza del sacrificio de Dios. Dar a su Hijo unigénito, Jesucristo, es la mayor expresión de amor posible. Jesús no es solo un profeta o un maestro, es el Hijo único de Dios, compartiendo la misma esencia y divinidad que el Padre. Este acto de dar implica un sacrificio supremo,
donde Dios envía a su Hijo al mundo para vivir, sufrir y morir en lugar de la humanidad pecadora. Este sacrificio es el corazón del plan de redención de Dios, demostrando su amor incondicional y su deseo de restaurar la relación con la humanidad. Para que todo aquel que en él cree, introduce la respuesta humana necesaria para recibir los beneficios de este sacrificio. La palabra todo enfatiza la inclusividad del ofrecimiento de salvación. No hay restricciones basadas en raza, cultura, género o condición social. La fe en Jesucristo es el único requisito. Creer en Jesús implica confiar en Él, aceptar su sacrificio y seguirlo. Esta fe no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza activa y una entrega total a la persona y la obra de Cristo. No se pierda, mas tenga vida eterna, describe el resultado de esta fe. La promesa de no perecer se refiere a la liberación del juicio y la condenación eterna. Sin Cristo, la humanidad está destinada a la separación eterna de Dios, pero en Jesús hay una promesa de salvación y vida eterna. La vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una calidad de vida que comienza en el momento de la fe y se extiende para siempre. Es una vida en comunión con Dios, caracterizada por la paz, el gozo y la plenitud. Este versículo, por lo tanto, revela tanto el problema del pecado como la solución divina. El pecado ha separado a la humanidad de Dios, trayendo muerte y condenación. Pero el amor de Dios se manifiesta en la entrega de su Hijo, quien toma sobre sí el castigo del pecado y ofrece a cambio la vida eterna a todos los que creen en Él. Este intercambio es el corazón del Evangelio. La muerte de Jesús trae vida a los que creen. En términos prácticos, Juan 3:16 tiene profundas implicaciones para la vida de los creyentes. Ofrece una seguridad inquebrantable de la salvación. La vida eterna es una promesa segura basada en la fe en Jesucristo. Los creyentes pueden vivir con la confianza de que, en Cristo, su destino eterno está asegurado. Este versículo motiva a los creyentes a vivir en respuesta al amor de Dios. El sacrificio de Jesús demanda una respuesta de gratitud y obediencia. Vivir de acuerdo con el amor y la gracia que hemos recibido implica amar a Dios y a los demás, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas diarias. Juan 3:16 impulsa a los creyentes a compartir el Evangelio. La universalidad del amor de Dios y la inclusividad de la oferta de salvación nos llaman a llevar este mensaje de esperanza a todos. La misión de la Iglesia es proclamar este Evangelio a todas las naciones, asegurando que todos tengan la oportunidad de escuchar y creer. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21 presenta un contraste poderoso y profundo entre el reinado del pecado y el reinado de la gracia a través de Jesucristo. Este versículo concluye un pasaje en el que el apóstol Pablo explica cómo el pecado y la muerte entraron en el mundo a través de un hombre, Adán, y cómo la gracia y la vida eterna se han ofrecido a través de otro hombre, Jesucristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, comienza estableciendo la realidad devastadora del pecado. Desde el momento en que Adán pecó, el pecado ha ejercido dominio sobre la humanidad. Este reinado del pecado no es simplemente una serie de malas acciones individuales, sino una fuerza poderosa y corruptora que afecta a todas las personas. El pecado trajo consigo la muerte, no solo en un sentido físico, sino también espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios, la fuente de toda vida y bendición. Esta separación lleva a una existencia vacía, caracterizada por la alienación de Dios y el propósito divino para la vida humana. Aquí también la gracia reine por la justicia, introduce el contraste con el reinado del pecado. La gracia de Dios es la respuesta divina al problema del pecado. Mientras que el pecado reina para muerte, la gracia de Dios reina para vida eterna. La gracia no es solo un favor inmerecido, sino el poder activo de Dios para salvar y transformar. Esta gracia se manifiesta a través de la justicia, la cual no es nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios imputada a nosotros mediante la fe en Jesucristo. Es a través de esta justicia
que somos justificados y hechos aceptables ante Dios. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir vidas que reflejen su carácter y su amor. Para vida eterna, destaca el resultado final del reinado de la gracia. La vida eterna no es simplemente una extensión infinita de la existencia, sino una calidad de vida que se vive en comunión con Dios. Es una vida que comienza ahora, con la regeneración y la transformación que trae la gracia de Dios, y que se extiende para siempre en la presencia de Dios. La vida eterna es la plenitud de la vida que Dios siempre quiso para la humanidad, libre de la corrupción y la muerte que el pecado trajo al mundo. Mediante Jesucristo, Señor nuestro, enfatiza el medio por el cual esta gracia y vida eterna se hacen posibles. Jesucristo es el agente de la gracia de Dios, el que lleva a cabo el plan de salvación. A través de su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa, Jesús ha conquistado el pecado y la muerte y ha inaugurado el reinado de la gracia. Llamar a Jesús Señor nuestro subraya su autoridad y su soberanía. No es solo un Salvador pasivo, sino el Señor activo de nuestras vidas, quien nos guía, nos protege y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Este versículo también tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. Nos llama a reconocer y aceptar la realidad del pecado y sus consecuencias. Sin un entendimiento claro del poder destructivo del pecado, no podemos apreciar plenamente la magnitud de la gracia de Dios. Este versículo nos invita a vivir bajo el reinado de la gracia. Esto significa vivir en la libertad que Cristo nos ha dado, no para seguir pecando, sino para vivir en justicia y santidad. La gracia de Dios nos transforma, dándonos poder para vencer el pecado y vivir vidas que glorifiquen a Dios. Romanos 5:21 nos recuerda que nuestra esperanza y nuestra seguridad están en Jesucristo. Es su obra, no nuestros esfuerzos, la que nos salva y nos mantiene. Vivir bajo su señorío significa confiar en su poder y seguir su guía, sabiendo que Él nos lleva hacia la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 es un versículo que subraya la certeza y la claridad de la revelación de Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Este pasaje proporciona una comprensión profunda de quién es Jesús y lo que significa conocer al verdadero Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, comienza con una afirmación de certeza. La venida de Jesucristo es un hecho histórico y teológico que transforma radicalmente la comprensión de Dios y la relación de la humanidad con Él. Jesús, el Hijo de Dios, no solo apareció en la historia humana, sino que su llegada cumple las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Su encarnación, vida, muerte y resurrección son la culminación del plan redentor de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, resalta la revelación y el conocimiento que Jesús proporciona. El entendimiento no es solo un conocimiento intelectual, sino una comprensión espiritual y relacional. Jesús nos da la capacidad de conocer a Dios de una manera que no era posible antes de su venida. Este conocimiento es profundo y transformador, permitiendo a los creyentes comprender la verdad sobre Dios, sobre ellos mismos y sobre el mundo. Conocer al que es verdadero significa conocer a Dios en su realidad, autenticidad y plenitud. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, subraya la unión de los creyentes con Dios a través de Jesús. No es solo conocer acerca de Dios, sino estar en una relación íntima y continua con Él. Estar en el verdadero implica una posición de seguridad y comunión. A través de Jesucristo, los creyentes están integrados en la vida y la verdad de Dios. Esta relación es dinámica y viva, marcada por la fe, la obediencia y la comunión constante con Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cierra el versículo con una declaración poderosa sobre la identidad de Jesús y el regalo de la vida eterna. Jesús no es solo un profeta o un maestro moral, es el verdadero Dios. Esta afirmación deidad de Jesús es fundamental para la fe cristiana. En Jesús, vemos plenamente revelado el carácter y la esencia de Dios. Además,
Jesús es la fuente de la vida eterna. La vida eterna no es solo un estado futuro, sino una realidad presente que comienza con la fe en Jesús y se extiende para siempre. Es una vida caracterizada por la comunión con Dios, el gozo, la paz y la plenitud. Este versículo tiene varias implicaciones prácticas y teológicas para los creyentes. Afirma la certeza de la revelación de Dios en Jesucristo. Los creyentes pueden tener confianza en su conocimiento de Dios porque Jesús ha venido y ha revelado la verdad. Esta certeza proporciona una base sólida para la fe y la vida cristiana. Resalta la importancia de la relación personal con Dios a través de Jesús. Conocer a Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia relacional. Estar en el verdadero implica una comunión continua y una vida transformada por la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta relación se manifiesta en la oración, la adoración y la obediencia diaria a Jesús. La afirmación de la deidad de Jesús y su papel como la vida eterna nos llama a una adoración y reverencia profundas. Reconocer a Jesús como el verdadero Dios implica rendirle honor y gloria, viviendo de una manera que refleje su señorío y su amor. La vida eterna que Él ofrece es un don precioso que debe ser apreciado y vivido en su plenitud. Este versículo nos recuerda la exclusividad de la revelación de Dios en Jesús. En un mundo con muchas ideas y religiones diferentes, los creyentes afirman que la verdad completa y final sobre Dios se encuentra en Jesucristo. Esta convicción nos llama a ser fieles en nuestra proclamación del Evangelio, compartiendo la buena noticia de Jesús con los demás. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35 es una declaración profunda de Jesús sobre su identidad y el tipo de satisfacción espiritual que ofrece a quienes lo siguen. En este versículo, Jesús utiliza la metáfora del pan para explicar su papel esencial en la vida espiritual de las personas. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, es una afirmación que vincula directamente a Jesús con una necesidad humana fundamental: el alimento. El pan era un alimento básico en la dieta de la época, algo indispensable para la vida diaria. Al referirse a sí mismo como el pan de vida, Jesús está declarando que Él es esencial para la vida espiritual. No solo provee alimento físico, sino que ofrece una nutrición espiritual que es vital para la existencia eterna. Esta metáfora resalta que así como el pan sostiene la vida física, Jesús sostiene la vida espiritual. El que a mí viene nunca tendrá hambre, implica una invitación y una promesa. Jesús invita a todos a venir a Él y ofrece una satisfacción que trasciende las necesidades físicas. La hambre aquí simboliza las profundas necesidades y deseos espirituales del ser humano. Las personas buscan significado, propósito, paz y plenitud en varias cosas del mundo, pero Jesús afirma que solo en Él se encuentra la verdadera satisfacción. Al venir a Jesús, las necesidades más profundas del alma son satisfechas de una manera que nada más puede lograr. Esta satisfacción no es temporal, sino continua y completa. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Complementa la metáfora del hambre con la del agua, otra necesidad fundamental. La sed, al igual que el hambre, representa los deseos y anhelos espirituales del corazón humano. Creer en Jesús implica una confianza y una fe profundas en quién es Él y en lo que ha hecho. Esta fe trae consigo una satisfacción completa que elimina la sed espiritual. No se trata solo de un alivio momentáneo, sino de una satisfacción duradera que llena el vacío interior del ser humano. La promesa de nunca tener hambre ni sed apunta a la suficiencia y la plenitud que Jesús ofrece. En un mundo donde las personas buscan constantemente satisfacción en diversas cosas, dinero, éxito, relaciones, placer, Jesús ofrece algo que trasciende todo esto. La satisfacción que Él da es total y eterna, y no se puede encontrar en ningún otro lugar. En el contexto del Evangelio de Juan, esta declaración viene después del milagro de la alimentación de los 5,000, donde Jesús multiplica panes y peces para alimentar a una gran multitud.
Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús sobre la creación, sino que también sirve como un signo que apunta a una verdad espiritual más profunda. Este milagro como un trampolín para enseñar sobre la verdadera comida que Él ofrece, la cual es superior al alimento físico que perece. Las implicaciones de este versículo para la vida de los creyentes son profundas. Nos llama a reconocer nuestra necesidad espiritual y a buscar en Jesús la satisfacción de nuestras almas. Este reconocimiento implica un alejamiento de los ídolos y las falsas fuentes de satisfacción y una dedicación a buscar a Jesús como la fuente de nuestra vida. Este versículo nos invita a una relación continua y creciente con Jesús. Venir a Él y creer en Él no son actos únicos, sino una vida de fe y dependencia diaria. Esta relación con Jesús debe ser la prioridad central en nuestras vidas, influenciando todas nuestras decisiones y acciones. La promesa de satisfacción completa en Jesús nos da esperanza y consuelo. En momentos de prueba, dificultad y vacío, podemos recordar que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Esta promesa nos motiva a perseverar en la fe y a confiar en su provisión constante. Este versículo nos desafía a compartir la oferta de Jesús con otros. En un mundo lleno de personas hambrientas y sedientas espiritualmente, somos llamados a ser testigos del pan de vida y a invitar a otros a venir y creer en Jesús. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68 es una respuesta poderosa y reveladora de Simón Pedro a una pregunta crucial planteada por Jesús. Después de un discurso difícil de entender sobre el pan de vida, muchos de los seguidores de Jesús lo abandonaron. En medio de esta situación, Jesús preguntó a sus discípulos si también querían irse. La respuesta de Pedro encapsula una profunda comprensión y confesión de fe. Señor, ¿a quién iremos? Expresa una convicción fundamental. Pedro reconoce que no hay otra opción viable o significativa aparte de Jesús. Esta pregunta retórica revela la exclusividad y la singularidad de Jesús como la fuente de la verdad y la vida. Pedro y los demás discípulos han llegado a entender que, fuera de Jesús, no hay nadie más que pueda ofrecerles lo que realmente necesitan. Esta confesión implica un reconocimiento de que buscar vida y verdad en cualquier otro lugar es inútil. En el contexto de la multitud que abandona a Jesús, la respuesta de Pedro es una declaración de lealtad y fe inquebrantable. Tú tienes palabras de vida eterna, es la afirmación central de esta confesión. Pedro identifica que las enseñanzas de Jesús no son meramente sabiduría humana o filosofía. Son palabras que contienen y comunican vida eterna. La vida eterna, en el Evangelio de Juan, no se refiere solo a una vida sin fin, sino a una calidad de vida que comienza ahora y se extiende para siempre en la presencia de Dios. Esta vida eterna es una vida en comunión con Dios, llena de propósito, paz y plenitud. Las palabras de Jesús son el vehículo a través del cual se imparte esta vida. El reconocimiento de Pedro tiene varias implicaciones teológicas y prácticas. Subraya la autoridad única de Jesús como el revelador de la verdad divina. Sus palabras no solo informan, sino que transforman. Son palabras que tienen el poder de cambiar corazones, renovar mentes y dar vida. Esta comprensión llama a los creyentes a valorar y adherirse a las enseñanzas de Jesús como la guía suprema para la vida. La confesión de Pedro destaca la importancia de una relación continua con Jesús. La vida eterna no se encuentra en un credo abstracto o en una serie de rituales religiosos, sino en una relación viva y dinámica con Jesús. Los discípulos han experimentado algo en la presencia y las palabras de Jesús que les ha convencido de que Él es la fuente de vida. Esta relación implica escuchar, obedecer y confiar en Jesús en cada aspecto de la vida. La respuesta de Pedro refleja una dependencia total en Jesús. Reconocer que solo Jesús tiene palabras de vida eterna significa que no hay otra fuente de esperanza, dirección o salvación. Esta dependencia se manifiesta en una vida de fe y obediencia, confiando en que Jesús proveerá lo necesario para cada situación y necesidad. Es una invitación a vivir en una relación de confianza y sumisión a la autoridad de Jesús. Este versículo también desafía a los creyentes a perseverar en la fe.
especialmente cuando enfrentan enseñanzas difíciles o circunstancias adversas. La declaración de Pedro se hizo en un momento de crisis, cuando muchos estaban abandonando a Jesús. En momentos de duda o dificultad, los creyentes están llamados a recordar que solo en Jesús se encuentra la vida eterna y a reafirmar su compromiso con Él. La confesión de Pedro tiene un componente misional. Si Jesús tiene las palabras de vida eterna, entonces los creyentes tienen la responsabilidad de compartir estas palabras con los demás. El Evangelio no es solo una verdad para ser disfrutada personalmente, sino un mensaje para ser proclamado a todos. La vida eterna que Jesús ofrece es una invitación abierta a todos los que estén dispuestos a venir a Él y creer. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28 es un versículo que resume de manera concisa y poderosa la obra redentora de Jesucristo y su promesa de regresar. Este pasaje aborda tanto la eficacia única del sacrificio de Cristo como la esperanza futura de su segunda venida. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Subraya la singularidad y suficiencia del sacrificio de Jesús. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento que debían ser repetidos continuamente, el sacrificio de Cristo fue único y definitivo. La ofrenda de Jesús, en la cruz, cumplió de una vez por todas el requisito de justicia de Dios. Su muerte no necesita repetirse porque fue completa y perfecta, satisfaciendo plenamente la justicia divina y proveyendo una redención eterna. Para llevar los pecados de muchos, indica el propósito del sacrificio de Cristo. Jesús, al ofrecerse a sí mismo, cargó con los pecados de la humanidad. Este acto de llevar los pecados es tanto sustitutorio como expiatorio. En su muerte, Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, llevando nuestras iniquidades y pagando la deuda de pecado que nosotros no podíamos pagar. Este sacrificio no es limitado, sino que está disponible para todos los que creen en él, abarcando a muchos en un sentido inclusivo y universal. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, anticipa la segunda venida de Cristo. La primera venida de Jesús se centró en abordar el problema del pecado a través de su sacrificio. En su segunda venida, su propósito será diferente. No vendrá para tratar con el pecado, ya que esto fue completamente resuelto en su primera venida. En lugar de eso, su segunda venida será para traer salvación completa y final a aquellos que lo esperan. Esta salvación no es solo en términos de justificación y santificación, sino también en la glorificación completa y eterna de los creyentes. Para salvar a los que le esperan, subraya la esperanza y expectativa de los creyentes. Esperar a Jesús no es una espera pasiva, sino una espera activa llena de fe, esperanza y anticipación. Los que esperan a Jesús son aquellos que han puesto su confianza en Él y viven en la expectativa de su regreso. Esta esperanza es una motivación poderosa para la vida cristiana, llamando a los creyentes a vivir en santidad, perseverancia y fidelidad mientras esperan la manifestación final de su salvación. Este versículo tiene varias implicaciones prácticas y teológicas para la vida de los creyentes. Afirma la suficiencia del sacrificio de Cristo. Saber que Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados nos da una certeza inquebrantable de nuestra redención. No necesitamos añadir nada a su sacrificio, solo necesitamos recibirlo por fe. Nos llama a vivir en la luz de su segunda venida. La esperanza de que Cristo regresará para completar nuestra salvación nos motiva a vivir vidas santas y dedicadas. Esta esperanza nos da perspectiva y propósito, recordándonos que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nuestra vida aquí es temporal. Nos invita a una espera activa. Esperar a Jesús implica vivir de una manera que refleja nuestra fe en Él. Significa estar ocupados en su obra, sirviendo a los demás, proclamando el Evangelio y viviendo en obediencia a sus mandamientos. Esta espera activa es una expresión de nuestra esperanza y nuestra fe. El versículo nos ofrece consuelo y seguridad. Saber que Jesús regresará para salvar a los que le esperan nos da paz en medio de las pruebas y tribulaciones.
Esta promesa de su regreso nos asegura que nuestro sufrimiento presente es temporal y que un día seremos completamente redimidos y glorificados en su presencia. Nos llama a compartir esta esperanza con otros. La obra redentora de Jesús y la promesa de su regreso es una buena noticia que necesita ser proclamada. Somos llamados a ser testigos de su amor y su gracia, invitando a otros a poner su fe en Jesús y a esperar con nosotros su glorioso regreso. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 encapsula de manera poderosa el contraste entre las consecuencias del pecado y el regalo de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Este versículo destaca la realidad del juicio divino y la oferta de salvación, presentando un resumen claro del mensaje del Evangelio. Porque la paga del pecado es muerte, es una declaración que subraya la justicia de Dios y la seriedad del pecado. El término paga implica una recompensa o salario merecido. En este caso, el pecado es visto como un patrón de comportamiento que, inevitablemente, lleva a una consecuencia lógica y justa: la muerte. Esta muerte no es solo física, sino también espiritual y eterna. La muerte espiritual se manifiesta como una separación de Dios, quien es la fuente de toda vida y bendición. La Biblia enseña que el pecado rompe nuestra relación con Dios y nos lleva a una existencia marcada por la alienación, el sufrimiento, la condenación eterna. El pecado, en su esencia, es una rebelión contra la voluntad y el carácter de Dios. Es una elección de seguir nuestros propios deseos y caminos en lugar de los de Dios. Esta rebelión tiene consecuencias serias porque va en contra del diseño y propósito divino para la humanidad. Dios, siendo justo y santo, no puede ignorar el pecado. La justicia divina requiere que el pecado sea castigado, y el castigo apropiado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, introduce un contraste radical con la primera parte del versículo. Mientras que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. La palabra dádiva implica un regalo inmerecido, algo que no podemos ganar por nuestros propios esfuerzos. Este regalo es un acto de gracia divina, donde Dios, en su amor y misericordia, ofrece vida eterna a pesar de nuestra pecaminosidad. La vida eterna es la vida en su máxima plenitud, una vida en comunión con Dios que comienza en el momento de la salvación y continúa para siempre. La vida eterna no es solo una existencia prolongada, es una calidad de vida que incluye paz, gozo, santidad y una relación íntima con Dios. Esta vida es el antídoto a la muerte causada por el pecado. Donde el pecado trae muerte, la gracia de Dios trae vida, y esta vida es abundante y eterna. En Cristo Jesús Señor nuestro, especifica el medio por el cual recibimos este regalo. La vida eterna es accesible solo a través de Jesucristo. Su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa son los medios por los cuales Dios ofrece vida eterna. Jesús tomó sobre sí mismo la paga del pecado, muriendo en lugar nuestro, para que nosotros pudiéramos recibir la vida que Él merece. Esta transacción divina es la base del Evangelio. Jesús, sin pecado, muere por los pecadores para que ellos puedan vivir. Llamar a Jesús, Señor nuestro, subraya su autoridad y señorío sobre nuestras vidas. Aceptar la dádiva de vida eterna implica reconocer y someterse a Jesús como Señor. No es solo aceptar un regalo, sino entrar en una relación de discipulado y obediencia. Este señorío implica vivir bajo su guía y autoridad, reflejando su carácter en nuestras vidas. Las implicaciones de Romanos 6:23 para la vida cristiana son profundas. Nos llama a una conciencia seria del pecado y sus consecuencias. El pecado no es un asunto trivial, tiene consecuencias eternas y devastadoras. Esta conciencia nos lleva al arrepentimiento y a una vida de santidad, buscando evitar el pecado y vivir en obediencia a Dios. Nos invita a una gratitud y adoración profundas. La dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo, es un regalo tan inmenso que merece nuestra adoración y agradecimiento continuos. Vivir con gratitud por la gracia recibida transforma nuestra perspectiva y nuestras acciones, llevando a una vida de adoración y servicio a Dios.
Este versículo nos motiva a compartir el Evangelio, conociendo la realidad de la muerte causada por el pecado y la oferta de vida eterna en Cristo. Estamos llamados a compartir esta buena noticia con otros. El Evangelio es un mensaje de esperanza y redención que el mundo necesita escuchar. Romanos 6:23 nos ofrece una seguridad y una esperanza inquebrantables. La vida eterna es una promesa segura para aquellos que están en Cristo Jesús. Esta seguridad nos da confianza en nuestra salvación y esperanza en nuestra futura gloria con Dios. Número 19. Filipenses 1:21. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21 es una declaración profundamente personal del apóstol Pablo, que refleja su perspectiva y filosofía de vida en Cristo. Este versículo encapsula su devoción total a Jesús y su visión sobre la vida y la muerte. Pablo escribe estas palabras desde la prisión, lo que añade un nivel de profundidad y autenticidad a su declaración. Porque para mí el vivir es Cristo, expresa la esencia de la vida de Pablo. Para él, vivir no se trata de alcanzar logros personales, disfrutar de placeres mundanos o acumular riquezas. Su vida está completamente centrada en Cristo. Cada aspecto de su existencia, sus pensamientos, acciones, propósito y misión, está alineado con Jesús. Cristo es la razón de su vida, el objeto de su devoción y el motivador de todas sus actividades. Esta declaración subraya que la identidad y el propósito de Pablo están tan intrínsecamente ligados a Cristo que no puede imaginar la vida de otra manera. Vivir para Cristo implica varias dimensiones. Implica una relación íntima y continua con Jesús. Pablo no ve a Cristo como una figura distante, sino como una presencia constante en su vida diaria. Esta relación se manifiesta en la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia a su voluntad. Vivir para Cristo implica una misión y un propósito claros. Para Pablo, esto significaba predicar el Evangelio, discipular a los creyentes y establecer iglesias. Su vida estaba dedicada a la expansión del reino de Dios y a la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacía lo hacía con el objetivo de glorificar a Jesús y hacer que otros lo conocieran. Vivir para Cristo implica una transformación continua. Pablo entendía que ser un seguidor de Cristo significaba ser conformado a la imagen de Jesús, lo cual involucra un proceso constante de santificación y crecimiento espiritual. Esta transformación afecta todas las áreas de la vida, incluyendo el carácter, las relaciones y las prioridades. Y el morir es ganancia revela la perspectiva de Pablo sobre la muerte. Para muchas personas, la muerte es vista con temor y como una pérdida. Sin embargo, Pablo la ve como una ganancia. Esta visión radical proviene de su fe en la resurrección y en la vida eterna con Cristo. Para Pablo, morir significa ser liberado de las limitaciones y sufrimientos de la vida terrenal y entrar en la presencia plena y eterna de Jesús. Es la culminación de su esperanza y su fe. La ganancia que Pablo menciona no es solo la ausencia de dolor o sufrimiento, sino la presencia completa de Cristo. La muerte trae la realización final y completa de la salvación. Para Pablo, estar con Cristo es mucho mejor que cualquier cosa que esta vida pueda ofrecer. Su confianza en la promesa de la vida eterna le da una perspectiva que transforma cómo vive y cómo enfrenta la muerte. Esta declaración de que morir es ganancia también refleja el valor que Pablo le da a la eternidad en comparación con la temporalidad de esta vida. Entiende que las dificultades, persecuciones y sufrimientos que enfrenta en este mundo son temporales y no se comparan con la gloria que le espera en la presencia de Dios. Esta esperanza le permite vivir con valentía y propósito, sin temor a la muerte. Para los creyentes, esta perspectiva tiene varias implicaciones prácticas. Nos llama a centrar nuestra vida en Cristo. Vivir para Cristo significa hacer de Él la prioridad y el propósito central de nuestra existencia. Implica buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida y vivir de una manera que lo glorifique. Nos invita a ver la muerte con esperanza y confianza. La muerte no es el fin,
sino el comienzo de una nueva y gloriosa existencia con Cristo. Esta esperanza transforma nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte, dándonos paz y seguridad incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Nos desafía a valorar lo eterno sobre lo temporal. Vivir para Cristo y ver la muerte como ganancia implica que nuestras decisiones, prioridades y esfuerzos deben estar alineados con los valores del reino de Dios. Esto nos llama a invertir en lo que tiene valor eterno, como la fe, el amor y el servicio a los demás. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 es uno de los versículos más profundos del apóstol Pablo, revelando la transformación radical que ocurre en la vida de un creyente a través de la unión con Cristo. Este versículo encapsula la esencia de la vida cristiana, una vida de identificación con Cristo en su muerte y resurrección, y una vida vivida por la fe en el Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Comienza con una afirmación poderosa de identificación con la muerte de Cristo. Ser crucificado con Cristo significa que, a través de la fe, el creyente ha sido unido a Cristo en su muerte. Esto implica una muerte al yo, a la vieja naturaleza pecaminosa y a las formas antiguas de vivir. La crucifixión era un método de ejecución brutal y humillante, y al decir que está crucificado con Cristo, Pablo enfatiza la completa renuncia y el rechazo del viejo yo y sus deseos. Es una declaración de que la vida antigua, dominada por el pecado y la autoindulgencia, ha sido llevada a la cruz y ha muerto con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, expresa la realidad de la nueva vida en Cristo. La vida del creyente ya no está centrada en el yo, sino en Cristo. Jesús no es solo un modelo a seguir, sino que vive en el creyente a través del Espíritu Santo. Estar morando de Cristo significa que su presencia, su poder y su propósito están activos en la vida del cristiano. La vida cristiana no es simplemente intentar imitar a Cristo desde afuera, sino permitir que Él viva su vida a través de nosotros desde adentro. Esto transforma radicalmente la motivación y la dirección de nuestra vida. El creyente ya no vive para sí mismo, sino para Cristo, reflejando su carácter y continuando su obra. Y lo que ahora vivo en la carne se refiere a la vida cotidiana del creyente en el cuerpo físico. Aunque estamos espiritualmente unidos a Cristo, seguimos viviendo en un mundo físico con todas sus limitaciones y desafíos. Vivir en la carne no significa vivir según la carne, en términos de deseos pecaminosos, sino simplemente vivir en el cuerpo humano. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios indica que la vida del creyente está caracterizada por una confianza continua y dependiente en Jesús. La fe aquí no es solo una creencia intelectual, sino una confianza activa y continua en el Hijo de Dios. Es una fe que confía en su amor, su poder, su guía y su promesa de vida eterna. Vivir por fe implica depender de Jesús para todo, desde las decisiones diarias hasta los desafíos más grandes de la vida. Es una vida de obediencia y confianza en su sabiduría y provisión. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, proporciona la motivación y la base de esta nueva vida. El amor de Jesús, demostrado en su sacrificio en la cruz, es la razón por la cual vivimos para Él. Jesús no solo murió por los pecados del mundo en general, sino que murió por cada individuo de manera personal y específica. Este amor personal y sacrificial de Jesús transforma la vida del creyente, llenándola de gratitud, amor y devoción. Saber que Jesús se entregó por nosotros nos motiva a vivir para Él y a permitir que Él viva en nosotros. Este versículo tiene varias implicaciones prácticas y teológicas para los creyentes. Subraya la necesidad de una muerte al yo. La vida cristiana comienza con una crucifixión espiritual, una renuncia al yo y a los deseos pecaminosos, y una entrega completa a Cristo. Esta muerte al yo es un proceso continuo, en el cual diariamente tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Nos invita a vivir en la realidad de la presencia de Cristo en nosotros. Jesús no es solo una figura histórica o un ideal moral, sino una presencia viva y activa en nuestras vidas. Esta presencia transforma nuestra identidad,
nuestra motivación y nuestras acciones. Vivir con la conciencia de Cristo en nosotros nos da poder para vivir en santidad y servicio. Nos llama a una vida de fe continua. La vida cristiana es una vida de confianza constante en Jesús. Esta fe nos permite enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza, sabiendo que no vivimos por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Cristo en nosotros. Aunque el mal puede prosperar temporalmente, llegará un momento en que Dios hará justicia. Los justos serán recompensados y los malvados serán castigados. Este juicio final asegurará que el reino de Dios sea purificado y que solo los justos permanezcan. Invita a los oyentes a reflexionar sobre su propia vida y su relación con Dios. Nos desafía a perseverar en la fe y la justicia, confiando en que Dios tiene un plan perfecto y que, en su tiempo, Él hará justicia. También nos llama a ser pacientes y compasivos, sabiendo que todos tienen la oportunidad de arrepentirse y cambiar antes del juicio final. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Dios te bendiga